¿Buscas respuestas? ¿Quieres caminar junto a nosotros por este camino hacia lo insólito y lo desconocido? Acompáñanos. Únete a En la Búsqueda, programa presentado y dirigido por Yolanda García y José Antonio Roldán. ¿Aún crees que estás solo? Buscadores, bienvenidos a En la Búsqueda. Gracias por seguir junto a nosotros. Y antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a otro buscador, a nuestro José Antonio Roldán, que me parece a mí que esta semanita estás un poquito rarete, ¿no? Bueno, rarete, hola, muy buenas amigos y amigas buscadores. Rarete estoy siempre, lo que pasa es que estoy con la gripe. Uno es muy social y claro, la gente no va a tener la gripe y yo no, pues la tengo. Pero si me das una pastillita o un efervescente o lo que sea por ahí, yo creo que aguantaré estas 2 horas, como tú dices, de intensa radio de misterio. Hoy no lo he dicho, pero ya lo has dicho tú. Claro, y por supuesto van a ser 2 horas de intensa radio de misterio. Tienes ahí preparado tu vasito con esa culina. No quería hacer publicidad, pero ahí está. A ver si por lo menos duras estas 2 horitas. Luego ya cuando acabemos el programa ya te puedes meter en la cama si quieres. Vale. Es que ha quedado muy bien eso de si al menos duras. Sí. Tengo la gripe, no estoy moribundo, no quiero decir nada. No quería decir eso, hombre, por favor, a ver si se te arregla un poquito la voz, aunque bueno, yo creo que nuestros buscadores lo entenderán perfectamente, que estamos aquí con un frío increíble, luego entras a un sitio que sí calor, luego como si sales que hace frío. Imagínate que estuvimos este fin de semana pasado en el Magic, un festival que se hace aquí, festival esotérico que se hace aquí en Barcelona cada año, cual lleva Sebastián Darbo. Y bueno, aquello es la anécdota que todos creo que vamos a recordar, aparte de todo lo que ocurre allí, que hay de todo, es la calor increíble que hace allí dentro, pero es que es cada año igual, o sea, una calor que y encima vas a la cafetería y te sirven la bebida fría, ojalá fría, no, caliente. Bueno, yo creo que lo mismo es no todo pasa por algo, Yolanda, lo mismo está estudiado y quizás pues el contraste de frío calor, como luego es todo de evidencia y eso, pues lo mismo es para que te crean lo que te dicen. Tal vez sea eso, pero luego mira cómo estás tú. Tanto frío, calor. Pero yo no me tiré las cartas ni nada. ¿Por qué no quisiste? Por eso estoy Podrías así. Haberlo hecho. Es una maldición. Buscadores, antes de comenzar con el programa, os recuerdo que cada semana os realizamos una pregunta en el perfil también, pero en la página en Facebook de En la Búsqueda. Nosotros ahora le titulamos En la Búsqueda Pregunta, así que cada semanita estaros atentos y a ver cuál es vuestra opinión a la pregunta que realizamos esta semana. Bueno, esta semana pasada la pregunta que se hizo fue: ¿creéis en esa unión especial y extraordinaria que supuestamente existe entre hermanos, más exactamente entre hermanos gemelos? ¿Qué opinas tú, José Antonio? Bueno, yo creo que es uno de los vínculos como el materno-filial más potentes que hay. Y yo creo que sí que puede haber esa unión, aunque las respuestas son
son algunas que nos dan la razón, bueno, me dan la razón y otras no, como todo, y como cada semana siempre los buscadores nos ponen un poco, nos hacen un mapa de lo que ellos piensan. Pues comenzamos. José González, hola, un saludo. Yo pienso que hay mucho cuento con este tema. Yo tengo un hermano gemelo, aunque no nos parecíamos. Conviví 9 meses en el útero y la verdad lo quiero como a mis otros hermanos. Hace 12 años se marchó a la fuente de la que todos emanamos. Y sí que he sentido el olor de su perfume y la sensación de alguna caricia y he soñado con él algunas veces. En fin, cosas normales. No he nombrado la palabra muerte, porque no viene en mi diccionario. Un saludo. Francisco Machado Ríos. Hola buscadores, lo primero es un placer haber descubierto un programa tan bueno como el vuestro. Llevo poco tiempo escuchando vuestros programas, pero me pondré al día rápidamente, se nota el entusiasmo y las ganas que le ponéis. Después de esto, yo creo que sí hay conexión con los hermanos gemelos y que ellos sienten muchas cosas que les pasan el uno al otro, aunque estén los dos separados. Hay numerosos testimonios que indican que esto pasa así y seguro que habrá algún estudio científico. Un saludo. José López, yo con mi hermana me llevo fatal. Pero bueno, José, no sabemos si tu hermana es gemela o no. No, no lo ha dicho. Óscar Utrilla, no mucho la verdad. Puede haber una complicidad entre hermanos. En algunos sí puede haber una unión especial entre gemelos más, pero generalmente no lo creo. Isabel González, me parece que sí existe una conexión dada las circunstancias. Carmen Márquez, yo soy gemela y sí creo, yo lo intuyo, porque cuando se pasa mal en la vida estás más mentalizada. María José Robles, yo lo noto a veces, pero mi hermana rara es la vez que deja de notarlo. Somos gemelas. Maite Alonso, entre gemelos sí. Luis Francisco Poco Pelo, sí. Ana Pina, tengo mellizas que no es lo mismo, iban en bolsas diferentes, pero desde que nacieron se juntaban solas, se comunicaban. Antes de saber hablar, chapurreaban, se reían, discutían y hacían trastadas, y eso hasta que hoy, que tienen 14 años, no solo han compartido enfermedades, sino cosas como abrirse la cabeza en el colegio con 20 días de diferencia. Tienen tal conexión que se intercambian las actitudes propias de cada una y nos despistan. Bella dama, yo aunque no soy gemela de nadie, sí tengo una unión especial con mis hermanos. Maricruz Mozo, sí, yo sí, soy melliza, pero mi hermana falleció con 1 mes y medio. Tengo 50 años y siempre he echado de menos a esa otra mitad. Francisco de Andrés Cuartero, entre gemelos dicen que sí. Eva María Camacho, yo tengo gemelos idénticos. Uno es gay y el otro no. De pequeños soñaban lo mismo y cuando uno tiene una preocupación, el otro la siente. Dolores Roma, sí, yo creo que sí, que algo tiene que ver el DNA. Según los programas de CSI y todo eso dicen que es igual. Yo no me he puesto a investigar, pero creo que sí compartieron el DNA. Y la misma madre, algo debe haber. Conozco a un par de gemelas y ellas me dicen que sí existen. Saludos a tan buen programa. Rosa María de Oliveira, sí. Y bueno, tenemos alguna contestación más. Hay un poquito de todo. Sí, de todo, pero bueno, creo que la mayoría coinciden. Que sí, me estoy dando cuenta que ahora puedo hacer psicofonías. Sí. Para la gente que hace fraudes y eso, que me contacten a mi privado, que ya no tienen que hacer manipulación ni nada con las grabaciones. Deja el fraude, que cada uno haga lo que quiera, porque nosotros no vamos de ese palo. No vamos de ese palo. Un palo para Navidad. Un palo. Voy a decir el sumario. Creo que me voy a atrever, si encuentras el sumario ahí en grabación esta que estamos haciendo, y está justamente ahí donde pone grabación, y lo voy a leer con esta voz tan que tengo. Sí, tú sí, esperas, ves esperando que no pasa nada. Lo malo es que yo mientras voy repartiendo alegría y virus por todo, y la única persona que está a mi lado ahora mismo eres tú. Gracias. No quiero decir nada. En el sumario de hoy, entrevista a la periodista costarricense Gilda Aburto, que nos cuenta una experiencia de tiempo perdido en el volcán Arenal, ahí en Costa Rica. En la sección nueva, tenemos una sección nueva.
Sí. ¿Ves? Ya casi me he animado. Galería de personajes insólitos. Sí, que menudo cachondeo que tuvimos Javier Arries, que es quien lleva esta sección, y yo con el título de su sección. Porque intentábamos decir galería de personajes insólitos, y tanto él como yo, sin darnos cuenta, decíamos galería de personajes históricos, y estuvimos así un buen rato. Pero lo que van a escuchar los buscadores sale galería de personajes insólitos. Claro, porque es la magia de la radio. La magia de la radio. Y hoy nos va a hablar de uno que precisamente no era majo, pero sí que era un personaje, vaya personaje. Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf. Un tío que, no sé, para encontrárselo en la calle a oscuras, malamente. En la sección Busca Respuestas con Fernando Aiza nos trae un tema muy interesante que digamos que podría ser incluso tomado como el principio de los círculos en las cosechas, que son los anillos de hadas. En la sección Misterios en la Red, Esteban Palomo nos trae un vídeo que dice que supuestamente sabe cómo reiniciar el cerebro. Y realmente existirá este vídeo ahora cuando vamos a escuchar, pero yo creo que por eso pone supuesto. Pero digo, bueno, porque yo lo necesito. Está en la red. Tengo que reiniciar mi cerebro a ver si consigo arreglarme un poquito, porque la cosa ya va de mal en peor con la edad. Además me queda una semanita, no, me quedan... El tiempo, no empecemos con cosas del tiempo, que lo mismo ya la has cumplido cuando el oyente te está escuchando. Bueno, a ver, el programa sale los lunes, sí. ¿Vale? La grabación original. Bueno, exactamente, este programa va a salir el lunes 2 de diciembre, ¿vale? Sí, si no se acaba el mundo antes, sí. Por lo menos en iVoox, que es donde el programa está todos los lunes. Bueno, y en otras radios que también. Bueno, pero no todo, en todas las radios no sale, o sea, ese día, ¿vale? Bueno, este programa sale puesto el lunes 2 de diciembre en iVoox. Bueno, a ver, te lo resumo. Vale. Para que los oyentes se enteren que el 6 de diciembre es el cumpleaños de Yolanda García, que eso es lo que quería decir. Se aceptan regalos, jamones, porches y de todo. Ahí está, mansiones, joyas, de todo. Con todos los gastos pagados, porque luego dicen, te regalo una mansión, pero yo luego digo, ¿y el seguro? ¿Y los gastos? También es verdad. La gente, no, todo. Ya directamente. Bueno, con vuestro cariño tengo más que suficiente. Ay, qué bonito. Qué bonito ha quedado. Luego también tenemos a uno que tenemos muchísimo cariño, a él y a sus personajes, Lucas Cobo y su informe paranormal. Y bueno, ya más cosas que yo creo que sí que voy a aguantar estas 2 horas. ¿Tú qué crees? ¿Te has tomado ya la medicina? Sí, me la he tomado toda la medicina, por supuesto. Bueno, buscadores, muchísimas gracias por estar ahí junto a nosotros, como hacéis cada semana. Gracias por vuestro apoyo, de verdad. Y ahora comenzamos en la búsqueda. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Contacta con ELB a través de la página web www.enlabúsquedaradio.com o a través del mail del programa contacto@enlabúsquedaradio.com. Tienes muchas formas de ponerte en contacto con nosotros, incluso en nuestra página oficial del programa o a través de nuestro perfil de Facebook. O síguenos en nuestro perfil de Twitter, @enlabúsqueda1. Y bueno, buscadores, ahora nos vamos a ir hasta Costa Rica, donde una persona, periodista, infóloga, entre otras cosas, nos va a comentar una experiencia que tuvo en un volcán muy conocido allí. Ella nos va a explicar tanto la experiencia como la ubicación, que es muy importante
por si sois de la zona o por si tenéis la suerte y la oportunidad de ir al lugar, que sepáis que allí Hilda Aburto, periodista, como decía, y estudiosa de los temas que tienen que ver con los ovnis, tuve yo una experiencia. Muy buenas, Hilda. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Bueno, como decía, tuviste una experiencia en el volcán Arenal, ¿no? En el volcán Arenal, así es. Explícanos un poco antes de como decía los buscadores al principio, ubícanos, o sea, en el contexto geográfico del volcán, dónde está, cómo llegar, y luego ya nos adentramos en tu experiencia. Así es. El volcán Arenal es un cono activo, está situado a 150 kilómetros al norte de la capital San José, en Costa Rica, en el distrito de La Fortuna, cantón de San Carlos, en la provincia de Alajuela. Uh-huh. Eso está en la región central norte de Costa Rica. Es un cono activo que se eleva hasta 1.670 metros sobre el nivel del mar y es una de las principales atracciones turísticas del país. Muchísima gente de todo el mundo viene a verlo porque la lava está fluyendo todo el tiempo y en la noche es un espectáculo increíble y ver al rojo vivo todas las rocas en estado ígneo bajando por las laderas del volcán. Y entonces... En este lugar, en 1971, se dio la primera fotografía oficial de un ovni en todo el mundo, porque el Instituto Geográfico Nacional decidió hacer un mapeo de todo el país y contrataron un avión para ir tomando fotografías de cada parte del país, y al pasar sobre el volcán Arenal, que a la par hay un lago que se llama el lago Cote, pues el avión tomó las fotos y siguió, y cuando llegaron aquí las revelaron. Recordemos que en 1971 vieron un ovni que está saliendo del lago o ingresando, pero esta fotografía fue incluso llevada a Estados Unidos y analizada por expertos durante años y han dicho que es verdadera, que es real y es hecha por un organismo oficial de un país. Y esta fotografía, Hilda, si ponemos en Google lago Cote... En Google pueden poner ovni lago Cote, C-O-T-E, lago Cote, Costa Rica, y ahí van a ver la fotografía. Es un objeto metálico plateado que está saliendo claro, la fotografía es en blanco y negro, está saliendo del lago. Y está incluso en el Instituto Geográfico Nacional le pueden dar una copia de la fotografía a quien guste. Y entonces es lo que se llama un sitio caliente para el avistamiento de ovnis, porque muchos turistas, los lugareños, gente que llega y se toma una foto frente al volcán, resulta que le aparece un ovni. Muy a menudo se observan ovnis ahí. Pero la experiencia que yo les quería contar sucedió en el... Sí, perdón. No, que ahora vamos a digamos a lo importante, porque ya nos has puesto en el contexto de geográfico y ahora vamos a tu experiencia personal. Sí, bueno, el lugar es precioso, es un paraíso, está rodeado de hoteles con aguas termales, jardines maravillosos, todo es muy bonito, es una zona lechera, ganadera, de ganado vacuno. Pero bueno, en septiembre del 2004 vinieron a Costa Rica 2 supuestos contactados por extraterrestres que son estadounidenses, el señor William Gammill y el señor Mark Kimmel. William Gammill decía que él vino con una misión que le habían encomendado los extraterrestres, y era de abrir unos portales de energía en Costa Rica, y que tenía que poner unos cristales de cuarzo y de este tipo de piedras en ciertos lugares y hacer una meditación. Uno de esos lugares era el volcán Arenal. Uh-huh. Entonces, un grupo de como 12, 14 personas nos fuimos un día alquilamos un microbús y nos fuimos para el volcán Arenal. Llegamos allá, que es un parque nacional, ingresamos al parque nacional y cuando nos bajamos del microbús hicimos un círculo, nos tomamos de la mano, hicimos una meditación
qué sé yo, guiada por ellos, y luego nos dividimos y un pequeño grupo se quedó en un mirador pequeñito que hay ahí. Las personas mayores, me imagino, los de más edad que venían en el grupo, y los demás nos fuimos caminando hacia los pies del volcán, a lo más cerca que pudiéramos, hasta donde empieza a elevarse, digamos. Uh-huh. Entonces, íbamos el grupo compacto, caminando, platicando y riéndonos y todo, y cuando llegamos allá, yo me paré de frente al volcán y cerré los ojos, abrí las manos y quise hacer como una meditación y dije, estoy muy agradecida de estar aquí, volcán, eres impresionante, eres maravilloso, yo te quiero mucho, cosas así, qué sé yo, no sé qué. Y entonces cuando yo termino yo quise como identificarme con el volcán, como sentir una energía, como, no sé si me explico, como sí, te explicas hacerme una con el volcán, digamos. Entonces, ya cuando termino, pero eso fue solo como un momento, unos segundos, y cuando me doy la vuelta, abro los ojos, y resulta que los otros ya no estaban y yo estaba sola. Entonces dije, que se fueron sin mí, me dejaron, pero ¿cómo se fueron tan rápido? Y entonces me puse a gritarles y allá a lo lejos oí las voces, ya que ya iban lejos. Entonces me puse a correr en dirección hacia ellos, que ya iban de vuelta hacia donde estaba el resto del grupo, y los llamé y les grité, y entonces me vieron y me esperaron y me dijeron, Hilda, ¿pero qué se hizo usted? ¿Pero para dónde se fue? ¿Dónde se escondió? Porque la estuvimos llamando, la estuvimos buscando y no aparecía por ningún lado, no estaba. Y yo le dije, pero si yo no me he movido, yo estaba ahí parada con ustedes, ¿por qué se fueron y me dejaron? No, es que creímos que ya te habías regresado sola. Y entonces nos pusimos a ver, ellos me estaban buscando a mí, ellos me estuvieron llamando, uh-huh, y yo no escuché nada. Y cuando yo me di la vuelta, ellos ya no estaban y yo no los escuché ni que me llamaran ni nada. Y entonces di la vuelta y bueno, ahí nos fuimos, qué raro esto, qué increíble. Y ya nos fuimos hasta donde estaba el resto del grupo y donde estaba mi esposo, que tenía unos binoculares, y me dice, bueno, ¿y qué se hizo usted que de repente se perdió? Yo la estaba siguiendo con los binoculares y de repente ya no la vi más entre el grupo. ¿A dónde se fue? Y yo, ¿qué? Pero eso es lo que dicen ellos, que a dónde me fui, pero yo no me he movido, yo estaba ahí todo el tiempo. ¿Y a qué distancia te estabas del grupo? ¿A unos pocos metros, centímetros? ¿Cuándo qué? Cuando desapareciste. Cuando desaparecí estábamos todos juntos, o sea, llegamos en grupo y yo simplemente me puse como de espaldas a ellos y de frente al volcán, pero ellos estaban ahí como a 1 metro, 2 metros lo más de mí, o sea, todos estábamos juntos. Y entonces resulta que él dejó de verme con los binoculares y ya no me ubicó dentro del grupo. Quiero también aclarar que él se llama el volcán Arenal porque es pura arena, o sea, no hay rocas grandes donde yo pueda esconder, ni hay árboles, ni arbustos, ni nada. Es pura arena. Entonces no había donde esconderme. Y entonces y ellos, cuando yo volví, ya estaban como a 100 metros o más o menos de donde yo estaba, o sea, ya habían caminado tamaño trecho. Y entonces dentro del grupo venía también Betty Myler, que ya falleció, era la presidenta de la Sociedad Ufológica de Irlanda, vino desde Irlanda para estar con nosotros, y ella siempre andaba un péndulo, que es una cadenita de metal con un cuarzo en la punta, y ella todo le consultaba al péndulo, y el péndulo si gira en sentido de las manecillas del reloj, le decía que sí, y si giraba en contrario a las manecillas del reloj significaba que era no. Entonces ella le preguntó al péndulo que si Hilda había sido abducida, y el péndulo le contestó que sí. Entonces en eso quedamos, esa fue la única explicación que pudimos encontrar, porque supuestamente debo haber estado perdida unos
unos 20 minutos más o menos, que no me veían. Pero, y para mí, ¿sí? Yo solo estuve unos segundos nada más ahí tratando de contactarme o conectarme con el volcán. Pero Gilda, de aquel día, tanto antes como después, ¿ocurrió algo que se saliera de lo común, de lo normal, de esa salida que tuvisteis al volcán? ¿Algo anómalo? Y sobre todo después de que te sucediera eso y posteriormente a ese día, ¿has tenido algo que tú relaciones con esa desaparición y que pueda ser un poco parte de esa explicación? Porque claro, imagínate la gente, los buscadores que te estén escuchando, para algunos pues puede ser que sea fácil de pensar que sí, que has sido abducida, raptada, que al fin y al cabo es lo que significa. O que entré en otra dimensión o alguna cosa así. Claro, es que hay muchísimas explicaciones. Sí, yo no sentí ninguna energía, no sentí nada. Yo no puedo decir que haya sentido nada. Y en la noche anterior nosotros habíamos llegamos en la tarde-noche y nos habíamos hospedado en un hotel y habíamos ido en la noche a la orilla del lago Cote y habíamos hecho una meditación, pusimos sillas en círculo y todo, estuvimos ahí, pero no pasó nada. Y después que regresamos del viaje tampoco pasó nada, simplemente sucedió eso. Pero en el año 2007 yo iba sobrevolando en un avión de San José hacia la ciudad de Liberia, que está como a 350 kilómetros al norte de San José. Y cuando ya estaba próximo a aterrizar el avión, de repente apareció en el lado izquierdo, en el costado izquierdo del avión, del lado donde estaba yo, en la ventana donde estaba yo, apareció, para que lo entiendan y lo visualicen, es igual que ver un huevo volando. No tenía alas, no tenía patas, no tenía antenas, no tenía ventanitas, no tenía nada. Era con forma de huevo, un huevo del color de un huevo volando, y se puso a la par y iba paralelo al avión. Entonces yo me lo quedé viendo, yo nunca había visto nada así, ni siquiera en reportes, y entonces dije yo, ¿pero qué es eso? Y yo no hice a buscar mi cámara ni nada porque pensé que si en lo que yo agachara la cabeza eso iba a desaparecer. Entonces yo quería ver mejor, ubicarme en ver qué era eso, en tratar de ver. Y en eso una ciudadana, por cierto española, que estaba en el otro lado del pasillo, dijo: ¿qué es eso que está allá afuera? No es prohibido que esté algo tan cerca del avión, nos podemos estrellar. Y entonces en eso este huevo, digamos, volador, se alejó, pero en un momento se alejó del avión y se perdió. Es decir, que los otros ocupantes del avión, por lo menos algunos, se dieron cuenta de lo que estaban viendo, ¿no? El que estaba a la par mía y esta señora, no sé si los demás alcanzaron a verlo, porque cuando ella dijo eso, que qué es eso que está allá afuera, que nos vamos a estrellar, que si no es peligroso que esté tan cerca, entonces eso se alejó. Y cuando aterrizamos yo le pregunté a los pilotos y les dije, como es un vuelo, como se llama, interno, un vuelo doméstico, entonces yo le pregunté a los pilotos que si habían visto algo, que si habían visto eso, que pasó por ahí, y me dijeron que no vieron nada. Entonces, bueno, después de eso es lo que me ha pasado, nada más. Estamos hablando de que te ocurre en el 2007 y la experiencia del volcán Arenal 3 años antes, en el 2004. Fue en el 2004, sí. Como tú sabes, porque has investigado casos del tipo de abducción y relacionados con el tema OVNI, muchas de esas experiencias tienen un origen en la niñez, la infancia, la adolescencia del testigo o de la persona que tiene la experiencia, ¿no? ¿Tú no recuerdas
nada de esa fecha, o sea, de tu niñez, de tu infancia, adolescencia, relacionado con el tema ovni, algún tipo de encuentro? Sí, cuando yo tenía como alrededor de entre 8 y 9 años, esto en 1964, 65, 64, 65, porque yo nací en 1956 allá en Managua, en Nicaragua. Y cuando yo tenía como 8 o 9 años, un día estábamos a la mesa del comedor almorzando, mi papá, mi mamá, mi abuelita y 3 hermanos más. Y de repente empezó un viento muy fuerte, y todos nos extrañamos de ese viento tan fuerte, pero continuó incrementándose. Nunca habíamos visto un viento tan fuerte como ese, hasta que el punto mi mamá dijo, uy, se me va a llevar la ropa que está en el patio, y se levantó y salió para el patio a recoger la ropa que estaba tendida. Y entonces era tan fuerte el viento que todos los demás, mi papá y los hermanos, nos fuimos a la calle, a la puerta de la calle, a ver qué estaba pasando, y vimos unos remolinos como de tierra, de polvo, pequeños remolinos por toda la cuadra, y los papeles que habían en la calle se hacían un remolino y subían, y la tierra subía en remolinillos, como decir pequeños tornados subían. Uh-huh. Y a lo largo de toda la cuadra, y entonces la casa mía estaba como en la mitad de la cuadra, y viendo hacia la esquina norte vimos que venía bajando un objeto plateado redondeado pues, con ventanitas, y que venía bajando así como cuando va cayendo una hoja de un árbol, más o menos así como en un vaivén, como despacio, venía bajando despacio. Y entonces y nosotros nos quedamos viendo, ¿qué es eso? Y entonces cuando ya estaba cerca de los alambres de los postes de la luz de la calle, dijimos, se va a estrellar. Y entonces en eso se detuvo y después salió disparado, pero rapidísimo. No hizo ningún ruido, no hubo nada, y el viento se quitó. Claro, y estamos hablando de que también de nuevo hay testigos junto a ti que tienen la misma experiencia que tú, que ven lo mismo que tú. Así es, yo, como les digo, yo en ese entonces tenía como 8 años o 9 años, y yo hace poco, por cierto, hace relativamente poco, le pregunté a mi hermana que si ella se acordaba de eso, y me dijo que sí, ella es 2 años menor que yo, que perfectamente, claro que sí se acuerda de esa vez que vimos ese ovni en la casa. Uh-huh. Y entonces, pues una vez me hicieron una regresión, y porque yo en las noches acostumbraba a levantarme y estar horas en el patio en la madrugada viendo para arriba, hasta me llevaba una silla y si podía me envolvía con bufanda, con gorro, con guantes, y estaba viendo simplemente viendo las estrellas, viendo para el cielo. ¿Pero sin más. ¿Eras consciente de ello o tenías... Sí. Durante años siempre estaba viendo las estrellas en la noche, y entonces una vez me hicieron una regresión y yo conté que yo estaba esperando a mis amigos que venían y que alumbraban el patio con una luz tan blanca que parecía que todo estaba nevado, y que eran mis amigos, pero solamente eso dije. Y cuando me preguntaron quiénes son tus amigos, de dónde vienen, quiénes son, y yo me desperté, y han intentado hacerme una regresión otras veces para que explique mejor eso, y dicen que aparentemente hay un bloqueo y no puedo llegar hasta más allá. Pero entonces, quién sabe, conscientemente yo no sé que haya habido ningún contacto, pero después que fui consciente de por qué salía yo al patio a ver las estrellas, ya no he vuelto a salir a hacer eso. Claro, porque imagínate, estamos hablando de toda una vida teniendo pues o avistamientos o, bueno, casi encuentros, encuentros
con objetos no identificados que al día de hoy, pues lógicamente, pues no sabemos el origen, porque si no serían identificados. Y luego esa experiencia del volcán Arenal en el 2004. Comentabas que había 2 contactados que habían venido a hacer una serie de cosas. Cuando tú comentas lo que ha pasado, o cuando ellos ven lo que ha pasado, ya sabes, bueno, por el trato con muchos contactados, que algunos no ven muy bien que le quiten, digamos, un poco el protagonismo de lo que están haciendo, ¿no? Si es que alguno contacta o no, porque eso ya sería otra cosa y es muy subjetivo. ¿Te comentaron algo? Ellos no son así. Ellos, William y Mark, son excelentes personas, muy nobles, y ellos están seguros de su contacto y no recuerdo que hayan hecho así un comentario. Pero los ni en pro ni en contra. ¿No dijeron nada, ni se sorprendieron o ni nada, o lo pasaron de largo o cómo? Es que lo que se aceptó en el grupo era que yo había sido contactada, pero nada más. Después de eso nadie volvió a mencionar nada. No volvimos a hablar del asunto. Claro, simplemente quedó ahí. Claro, porque imagínate estas experiencias que nos has comentado 3. ¿Qué finalidad? Porque claro, algunos de estos contactados, hablo en general, no de todos amigos, bueno, tienen experiencias o dicen haber tenido experiencias precisamente con la finalidad de ese contacto y de recibir una serie de mensajes. O bueno, hay gente también supuestamente abducida que dicen que han experimentado con ellos. ¿Tú qué finalidad le ves a estos encuentros y a la experiencia, por ejemplo, del volcán Arenal? No, hasta el momento lo que yo siento, lo que yo he creído es que debo dar a conocer el fenómeno OVNI. Nada más dar a conocer el fenómeno, que es algo verdadero, que es algo que existe. Y yo, bueno, desde entonces, desde joven, desde pequeña, es que he estado leyendo cuánto libro hay, viendo cuánto video hay, estudiando, entrevistándome con gente, yendo a congresos internacionales y todo lo que puedo, escribiendo artículos, y me entrevistan de la televisión y de los periódicos aquí en Costa Rica sobre el caso. Sobre el tema, perdón. Bueno, digamos que a raíz de esas experiencias, tú misma, desde bien joven, como decías, has visto o has pensado que la finalidad es dar a conocer que hay personas que han visto objetos voladores no identificados y que han tenido experiencias de posible rapto y experiencias que algunas personas a lo largo y ancho de todo el mundo dicen haber tenido contactos con seres venidos de otros planetas, de otras dimensiones. Pero bueno, de eso un día de estos, si quieres, ya lo haremos más largo y tendido. Muchísimas gracias, Hilda Aburto, periodista, que estás en San José de Costa Rica, la capital de Costa Rica. Y nada, muchísimas gracias por compartir con todos los amigos y amigas buscadores tu experiencia. Claro que sí. Algo que yo he aprendido es que hay mucha gente que está pasando por estas experiencias, pero no se atreven a decirlo. Pero cuando hay una persona que sale a la luz y que cuenta, a mí me pasó esto, entonces eso le ha dado ánimo a otras personas para contar también sus propias experiencias, porque la persona se siente muy sola, siente que nadie le va a creer, que se van a burlar de ellos, que van a creer que están locos, y en realidad la gente es un tanto tímida para contar sus experiencias. Así que si en alguna medida puedo ayudar a alguien para que cuente su propia experiencia y sienta que no está solo y que no solamente a ellos les ha pasado, pues me alegraré mucho de que así sea.
Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad de comentarles lo que me ha pasado. No, gracias a ti, Gilda, porque precisamente lo que aquí buscamos en la búsqueda, nunca mejor dicho, es lo que tú comentas, que la gente se abra y que la gente comparta sus experiencias para entre todos intentar pues encontrar un origen, y yo creo que a este paso la gente va haciendo eso, que cada vez, y aquí cada programa se muestra, ¿no?, que los testigos cada vez quieren comentar más sus experiencias. Muchísimas gracias, Gilda. Con mucho gusto, estoy a la orden. Adiós. Hasta luego. Chao. Cuéntanos tu caso, comparte tu experiencia con nosotros. Ya no estás solo, ya no estás sola. Sé curioso, sé un buscador. En 1981 fui testigo de ver un objeto suspendido muy grande, de color plomizo, color acero, totalmente estático y a una altura muy grande, pero muy grande, y variando de forma amelonada, como un balón de rugby, y durante bastante rato. Pasé un rato y intenté subir a buscar la horizontalidad para poderlo ver desde otro ángulo. Que era inalcanzable. O sea, había que subir más y la montaña se acababa. La de esta parte se acababa, la otra no, porque es mucho más alta. Pero eso se acabó. Estaba con mi familia, con mi suegro, mi suegra, mi mujer, y había detrás de mí 2 mesas de campo para pasar el día, 2 matrimonios más. Detrás de mí, separados, subiendo al monasterio de Valvanera, en Logroño. Del monasterio es un merendero. Un poquito antes de llegar al monasterio, a mano izquierda, es un merendero, una zona que puedes entrar con el coche y aparcar. No estás solo, amigo buscador. Siéntete acompañado por todos nosotros en la búsqueda. Buscadores, hoy nos visita de nuevo Javier Arries. Supongo que ya lo recordaréis de otros programas, también de ese especial de Halloween, José Antonio. Y hoy tenemos la resolución. Ha vuelto a aparecer. Ha vuelto a aparecer. Pero en esta ocasión viene porque es un nuevo integrante del equipo de En la Búsqueda. O sea, viene para quedarse. Viene para quedarse, es un nuevo colaborador. Así que estamos de enhorabuena y bueno, yo creo que ya tenemos en la otra línea telefónica a Javier, y que más que darle la bienvenida a su programa. Muy buenas, Javier, ¿cómo estás? Muy buenas, muchas gracias por esa bienvenida. Bueno, sobreviví al tema de lavatorio, menos mal. Javier es licenciado en Ciencias Físicas, en la especialidad de Física de la Tierra y el Cosmos. Además es autor de libros como Vampiros, Bestiario de Ultratumba, de Editorial Zenit y Ataque y Defensa Psíquicos. Bueno, entre otras muchas cosas más. Pero bueno, como decíamos, hoy ha venido para quedarse ya en el programa, y me gustaría saber, ante todo, primero, porque estamos diciendo que estrena sección, se queda aquí en el programa, pero me gustaría saber, Javier, cómo se va a llamar tu sección. Y cómo va a ser. Y cómo va a ser y de qué va a ir. Pues va a ser una galería de personajes, ¿no? Y vamos a pasear por esa galería entre personajes que realmente han creado historia y que son, pues personajes realmente que son curiosos, ¿no? No son
precisamente el típico personaje que nos podemos encontrar por la calle. Nos vamos a pasear entre una galería de individuos y de personas que o bien han formado parte de la historia del crimen o que tienen que ver o tienen relación con la magia y otros misterios. Y bueno, nos vamos a meter ahí en un mundo tenebroso, ¿no? Con esos seres que nos acechan ahí en las sombras. Y bueno, Javier, ¿qué personajes nos traes para inaugurar esta galería? Pues para inaugurar traigo precisamente relacionado un poco con aquella Bathory de la que conseguí escaparme, por el tema sobre todo de la afición a la sangre, traemos a Peter Kürten, que es, todavía hoy es un misterio, ¿no? Para muchos psicólogos. Quizá el prototipo de lo que es la mente del psicópata, ¿no? Del asesino que no tiene ningún remordimiento a la hora de cometer sus crímenes. Y bueno, pues este hombre pues realmente causó una auténtica oleada de terror en la ciudad de Düsseldorf a principios del siglo XX, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena forma de empezar a atisbar los misterios de la mente humana, porque entre algunos de los personajes que veremos pues han estado asociados al satanismo, a la magia, pero en este caso nos encontramos con el mal en estado casi puro, ¿no? El mal como algo que se origina en el cerebro del ser humano, y digamos que Kürten es el prototipo. Claro, y el prototipo también quizás de este tipo de personajes es que ya crece, ya si vamos a saber un poco quién fue Peter Kürten, que crece en un hogar que era un infierno, ¿no? Pues sí, además esa es digamos que es una constante, ¿no? En la vida de muchos personajes similares. Peter Kürten, para que nos hagamos a la idea, nació un 26 de mayo de 1883 en la ciudad de Kolmulheim, por entonces una ciudad, ahora es un distrito a las afueras de la ciudad de Colonia. Nació en la misma ciudad en la que más adelante moriría por sus crímenes, ejecutado, como veremos más adelante. Y bueno, pues como bien dices, se acrió en un verdadero criadero, valga la redundancia, de mentes criminales. A él se le reconocen en el juicio 9 asesinatos, tanto a mujeres, hombres, niños, que bueno, dejaron, pues como digo, un trastorno enorme y considerable y miedo en la población de Düsseldorf. 7 intentos frustrados de asesinato, pero cuando le cogieron él empezó a contar su historia delictiva, y se sospecha que al menos eran entre 60 y 70 personas a las que este hombre dio muerte, a veces de manera brutal. Como bien decías, ya su propio hogar era manifiestamente un sitio donde una mente, pues la mente de un niño iba a crecer enferma. Él creció con otros 13 hermanos, era una familia pues muy numerosa, en un cuartucho, allí en esta ciudad de Kolmulheim, y bueno, pues el padre era un monstruo. Prácticamente fue él el que le orientó sin darse cuenta, ¿no?, a esa vena sádica. Este hombre era un obrero y bueno, pues se gastaba el sueldo prácticamente en alcohol, cogía unas borracheras impresionantes, y cuando llegaba a casa pues entraba en un estado de locura absoluta, y delante de los niños, en aquel cuarto pequeño en el que todos mal vivían, en medio de la pobreza, pues se dedicaba a dar palizas a su mujer, incluso a veces pues llegaba a abusar de ella sexualmente, incluso delante del propio Kürten. El propio Kürten y sus hermanos pues también sufrían la violencia de este padre brutal, ¿no?, que incluso llegó a abusar de sus propias hijas, y de hecho acabó en la cárcel acusado de incesto, y mientras estuvo en la cárcel pues la verdad es que fue prácticamente un paraíso de liberación para toda la familia. Pero por desgracia, Javier, este panorama, aunque parezca algo difícil de entender, no es tan inhabitual. Lo que sí que, digamos, que pudo servir en algún momento como chispa para ese algo que ya tenía dentro Peter Kürten, ¿no? Quiere decir que hay muchos hogares que son un infierno, que por desgracia se suceden este tipo de cosas y no salen un asesino en serie, ¿no? Pero sí, en este caso, por lo que sea, él ya tenía ese germen, quizás heredado o no, y bueno. Claro, porque ¿cuándo comenzó Peter con estas andaduras? ¿Cuándo empezó con esa vena asesina, Javier? Pues realmente muy pronto. Aparte de esa vena asesina, Kürten tenía un montón de patologías, por decirlo de alguna manera, y las fue desarrollando a lo largo de su vida. Y desde que era niño pues vivió en ese ambiente violento en el que, bueno, prácticamente
temían o vivían aterrorizados en el momento en el que llegara el padre con sus brutales palizas y, por supuesto, aparte de las palizas, pues esos abusos sexuales tanto a sus hijas como a su propia esposa, ¿no? Y bueno, el propio Curten, viendo aquello, de alguna manera, pues digamos que aprendió todo lo malo de aquel hombre. Fijaros hasta qué punto desarrolló esa vena sádica, esa vena violenta, que en 1892, cuando él apenas tiene 9 años, mata a dos compañeros de juegos, o sea, solamente con 9 años. Estaban jugando en el ring, tranquilamente en una balsa, cuando de repente pues uno de los muchachos se cae de la balsa empujado por Peter Curten, y el otro, tratando de salvarle, se arroja detrás para tratar de sacarlo a flote, y Curten no se le ocurre otra cosa que tratar de mantenerlos, golpearlos y dejar que su cabeza no sobresalga por encima del agua, dejando que se ahogaran y viendo aquel espectáculo. Entonces la verdad es que ya con 9 años comienza una carrera que realmente pues acaba de una manera brutal. Nadie supo de esto, bueno, si realmente se conoció, pero vamos, digamos que salió indemne del tema porque ante la policía pues dijo que había sido un accidente, y claro, ¿qué policía va a pensar que un niño de 9 años fuera capaz de cometer semejante atrocidad, no? Él la confesaría años después, cuando fue por fin detenido, la comentó como, digamos que su primer estallido de violencia, ¿no? Brutal, y ya pues directamente rayando en el asesinato. Imagino que su andadura por este camino al bestialismo y al sadismo no acabó ahí. No, mucho menos. Una vez que empezó por este camino, pues lo siguió y cada vez se fue, por decirlo de alguna manera, introduciendo más en un camino todavía más brutal. A los 15 años, antes se fugó de su casa y, bueno, pues estuvo viviendo de mala manera por ahí, por los caminos, asaltaba a las niñas, en algunos casos, según él comentaba después en la confesión, pues las violaba después de quitarles el dinero. Y bueno, pues fijaros que ya con 14 años despuntaba prácticamente como una bestia feroz que recorría los bosques y iba acosando prácticamente a las muchachas. Se cuentan además de él, o él decía que había desarrollado un instinto, una afición por el bestialismo como una de sus parafilias, porque uno de sus vecinos, que trabajaba en la perrera municipal, pues digamos que entabló contacto con él, y Peter Curten pues observaba cómo este hombre maltrataba a los perros. Él empezó a ver que disfrutaba con ese ambiente de maltrato animal, y bueno, pues este hombre también le inició en prácticas de bestialismo, y bueno, pues Peter Curten andaba por las granjas persiguiendo a cualquier animal de la granja, cualquier animal, ovejas, todo lo que encontraba por ahí, pues prácticamente aparte de abusar sexualmente de los animales, si podía, pues trataba de hacerles algún daño. En un momento dado, cuando estaba pues forzando, por decirlo así, a una oveja, la apuñaló, y él se encontró con que eso le daba todavía más placer. Entonces ahí encontró una vena sádica al mismo tiempo que una desviación sexual pues tremenda. Hay una anécdota que se cuenta de él, y es que paseando por unos jardines vio a un cisne. El animal le pareció hermosísimo, estuvo como en trance mirándolo un rato, y en un momento dado, pues lleno por una furia brutal, cogió, se lanzó hacia el pobre animal y le desgarró el cuello con los dientes y bebió su sangre, ¿no? Y ahí él encontró, además de ese placer por ver manar la sangre, el placer por ingerirla. Otros dicen también que además de eso, la visión de un accidente brutal en la que un ciudadano de Düsseldorf había muerto atropellado por un tranvía, pues también le provocó ese éxtasis, ¿no? Por el deseo de beber sangre. Ahí empezó, según él contaría más adelante en el juicio, esa afición a beber sangre. Es curioso, nunca este tipo de personajes tiene afición por hacérselo eso a ellos mismos. Porque, no sé, porque buscarse el autoplacer de Estamos, Javier, totalmente embobados escuchando lo que nos estás comentando sobre este personaje. Yo intentando esquivar, brutal. Yo intentando esquivar tanta sangre. Además me lo estoy recreando en mi cabeza, diciendo. Y es acojonante. Pero bueno, imagino, Javier, que ya hay un momento que ya tiene esta ficha, y ya lo mete va saliendo de la cárcel. Lo deben de coger, porque imagino que llega un momento que ya es imposible no descubrirlo, pero es que en la cárcel tienen no sé si también haría algo en la cárcel, porque vamos.
Claro, con este camino que llevaba... Claro, por eso te digo. Con sus diferentes fugas, pues en realidad, pero fijaros que se le atrapó muchos años después por casualidad. Es decir, todo esto lo contó él después, una vez que fue atrapado, y así se aclararon muchos crímenes que habían quedado irresueltos, por decirlo así, de años anteriores. Es curioso. Que la policía pues no tenía ni idea, o sea, no le cogieron realmente por eso. Lo que pasa es que él, como un pillo callejero más, por decirlo así, pues robaba y hurtaba tanto comida como ropa, y claro, pues era un asiduo a las cárceles. El tema empeoró cuando, por algunos robos más importantes, empezó a realmente a tener estancias más prolongadas. Y allí ya él empezaba allí en el aburrimiento, por decirlo así, de la celda. Él comentaba más adelante al psiquiatra de su prisión, una vez que fue detenido, que bueno, que él imaginaba o que sentía una satisfacción especial, un gozo extraño en imaginar pues todo tipo de catástrofes de las cuales él era el protagonista. Se imaginaba, por ejemplo, fijaros, inventando un bacilo que él soltaba en el agua potable de alguna ciudad y provocaba una gran hecatombe dentro de la población. Entonces, él encontraba placer en esas imaginaciones sádicas. A los 15 años se puso a trabajar de moldeador, uno de los pocos trabajos que tuvo durante esa adolescencia realmente maligna, por decirlo así, y por un asunto de robo va a la cárcel. A los 16 años sale de la cárcel y acaba yendo a vivir con una prostituta que encima es sadomasoquista y que le enseña, por decirlo así, entre comillas, las artes del oficio. O sea, fijaros que es que además va a ir dando con una serie de personajes que a él le van haciendo despertar de alguna manera esos instintos más brutales y pasionales y bajos que él lleva, ¿no? Desde este animal de la perrera, por ejemplo, que le enseña todo tipo de tropelías con los animales, luego se encuentra con esta mujer que le hace, además, pues añadir ese componente sádico y que, bueno, pues le enseña un poco también a desarrollarlo. Más adelante también vuelve a la cárcel y, bueno, pues en esa estadía, nadie lo sabe, pero cuando como os digo, cuando comenta sus hazañas, por decirlo entre comillas, con Carver, que es su psicólogo en la cárcel, pues dice que estando allí, pues acaba con algunos de los presos envenenándolos. Él además, allí en la cárcel, toma una especie de odio hacia la sociedad, ¿no? Como si realmente le estuvieran castigando y reprimiendo, y para él la sociedad es algo opresivo. Entonces es una de las cosas que aduce en un momento dado en el tribunal, y él está convencido de que él tiene una misión y que esa misión es castigar, vengarse de esa sociedad que le ha oprimido en inocentes, y que bueno, que realmente la sangre de esos inocentes va a caer en sus propios verdugos. Es decir, es una mentalidad absolutamente psicopática en la que él pues se ve como un personaje perfecto, él se ama a sí mismo, y su gran drama es que fue incapaz de amar realmente a nadie más. Y también hay un momento que si ya todo esto que estás comentando de este personaje, que vaya forma de inaugurar la galería, la sección, la sección, la galería y todo, hay un momento que, claro, ahora estoy viendo aquí el mechero de esta chica que se llama Yolanda, que por cierto no fuma, y también tenía una afición que también se despierta, ¿no? Bueno, claro, porque imagino que un personaje de este tipo llega un momento que se debe de cansar de hacer siempre lo mismo. Tú imagínate, o sea, está haciendo siempre... claro, porque, a ver, sí. Imagino que una mente de este calibre, que es capaz de hacer todo esto, llega un momento que se debe de cansar de hacer lo mismo. Y entonces busca otra afición que le llame la atención para hacer daño, por supuesto. Sí. Y así fue, ¿no? ¿Verdad, Javier? Efectivamente, y en un periodo entre un año que estuvo, por decirlo así, prácticamente libre por ahí, salvo pequeñas citas en comisaría, por decirlo de alguna manera, desarrolla otra de sus grandes pasiones, que es, pues como tú bien decías, nada bueno, la piromanía. El fuego también le lleva a ese estado de trance hipnótico, muy asociado a todo esto, porque digamos que realmente lo que se ve detrás de sus declaraciones es que la motivación de toda esta crueldad, de todo este sadismo, del fuego, de la observación del fuego, de imaginar grandes catástrofes de las cuales él era el causante, no es ni más ni menos que la satisfacción sexual. Es decir, él mismo sabía
que su sexualidad había sido, desde que era pequeño en casa de su padre, absolutamente desviada del todo. Y bueno, pues estuvo un año prácticamente merodeando por todas las afueras de Düsseldorf, una vez que su familia se fue a vivir allí, y bueno, pues no se dedicaba a otra cosa que andar por granjas y pajares, provocando incendios, y él se quedaba a una distancia prudencial y pues entraba prácticamente en un clima sexual escuchando los gritos de agonía de caballos y del ganado que estaba pereciendo allí entre las llamas. Pero es que la cosa iba más allá todavía, porque en la ceguera de su imaginación él contemplaba, y a veces había ocurrido, porque claro, en aquellos graneros era muy fácil que muchos vagabundos pues se escondieran para pasar la noche, y en alguna ocasión él decía que en algún momento había visto salir de alguno de los graneros pues algún hombre envuelto en llamas, ¿no? Entonces, pues, y aquello le producía una satisfacción y un placer enorme. O sea, ni siquiera era un placer dirigido hacia un sexo en concreto. Es decir, la visión de cualquier crimen de alguien sufriendo le producía esa desviada satisfacción. Y él, pues, tuvo un año en el que dio rienda suelta, por decirlo así, a esa vena pirómana, y en el que a esa distancia prudencial, pues, oía los gritos, ¿no?, de agónicos de los animales y a veces de seres humanos dentro de las granjas. Javier, en 1913 Peter comete uno de sus más horrendos crímenes. No sé si preguntarte qué es lo que hizo este señor, porque de verdad me lo estoy imaginando y no sé, pues pero sí, creo que sí, que explica qué es lo que... Terrible. Sí, efectivamente, en mayo de 1913, ya cuando tiene 40 años, bueno, pues para robar, con la intención de robar, fue a un local, a una especie de taberna en el Wolfstrasse, que es una calle allí de Düsseldorf. Curiosamente, Wolfstrasse es algo así como la calle del lobo. Lo que no sabía la gente de esta calle es que el auténtico lobo estaba por llegar y estaba merodeando por allí. Bueno, pues este hombre de noche se mete en este local, y el local pues estaba adosado a la vivienda de los dueños de la taberna. Entra allí a robar y, según él mismo explica con sus propias palabras, pues se encuentra con que en una de las habitaciones está durmiendo una niña de 10 años, Christine Klein, ¿no? Y bueno, pues primero se queda un rato contemplándola debajo de las mantas, y en un momento dado, presa de su furia absolutamente loca, con un cuchillo corto pero fuerte que él llevaba siempre encima, pues cogió a la pobre chica y bueno, pues prácticamente la degolló. El testimonio de este hombre, que en el juicio mostraba una voz pausada, monótona, sin sentimientos, un personaje que se presentó en el juicio perfectamente vestido, maquillado, incluso con polvos blancos para la cara, pulcramente con sus camisas perfectamente algodonadas, su corbata, un sombrero fedora elegante. Nadie pensaría que una persona así con ese aspecto podía ser el asesino brutal que era. Bueno, pues él comentaba la enorme satisfacción que le dio. Fijaros, esto da incluso cosas de contarlo, pero como el arco de la propia sangre de la propia niña cayendo y el sonido de la sangre cayendo en la alfombra de la cama, pues le produjo una satisfacción enorme. Fijaros la sangre fría que tuvo, que al día siguiente, cuando estaba la policía allí en el local, se pasó a un local en la calle de enfrente, se pidió una cerveza, mientras contemplaba la ida y venida de policías y de los vecinos que, angustiados y completamente indignados, comentaban el suceso. Y él estaba, mientras tanto, disfrutando, oyendo esas cosas, mientras se tomaba su cerveza con toda su sangre fría allí mismo en la escena del crimen. En un principio, además, tenía una especie de buena suerte, ¿no?, cada vez que cometía sus crímenes. El padre de esta niña pues había discutido era Peter Klein. Fijaros que coinciden sus siglas del nombre con las del propio Peter Kürten, PK, y bueno, pues encontraron un pañuelo con esas mismas iniciales y pensaron que era del propio padre de la niña, el cual había discutido el día anterior con su hermano Otto, y este hermano Otto le había dicho a Peter que habían discutido mucho, y le decía: haré algo de lo cual te vas a acordar toda tu vida. Claro, inmediatamente todas las sospechas recayeron en él. Incluso fue juzgado, aunque luego fue absuelto por falta de pruebas, ¿no? Pero incluso se llegó a escapar. Y bueno, este fue uno de sus primeros crímenes más
horrendos, aparte de matar a sus 2 compañeros de juego, pero la cosa con la que lo describe, esa frialdad y ese extraño gozo al ver el arco de la sangre surgiendo y cómo cae en la alfombra, pues es realmente terrible. Claro que sí. Luego también el hecho que tú comentabas de ir al día siguiente con la tranquilidad pasmosa, tomarse lo que se tomó enfrente y luego recrearse, ¿no?, en todo lo que estaba viendo. Pero llega un momento que vuelve a la cárcel por desertor, sale de la cárcel y hay un cambio, un giro casi radical en su vida, porque se traslada de lugar e incluso se llega hasta casar. Sí, y lleva una vida pues perfectamente razonable y estable entre sus vecinos. Efectivamente se muda a una ciudad, a Attenburg, y allí, bueno, pues se casa con una mujer que en ese momento pues era prostituta, había salido de la cárcel por matar a su novio. Luego más adelante pues ella se arrepintió de su vida y bueno, pues era una mujer que, según el propio Peter Kürten, tenía un carácter afable, y la única persona a la que realmente él dedicó en su momento algo de afecto, como ya veremos al final de esta escalofriante historia. Bueno, pues nada, se casa con esta mujer y empiezan a hacer una vida normal. Son el matrimonio Kürten. Él había estado en la cárcel por deserción, es decir, no estuvo en la guerra del 14, en la Primera Guerra Mundial, pero a los vecinos les contaba sus aventuras como prisionero de guerra ruso. O sea, mentía con una facilidad pasmosa. Encontró un trabajo como obrero del mismo tipo que tenía su padre, y fijaros que incluso participaba en actividades sindicales. Yo incluso imagino que era una forma un poco de desviar ese odio que tenía la sociedad represora, que un poco había maquinado durante su estancia en la cárcel, pues lo desvió por ahí, ¿no? Y bueno, pues estuvo bastante activo en algunos ambientes políticos. A partir de ahí empezó a cuidar muchísimo su aspecto. Este es un punto en el que coinciden muchos psicópatas, ¿no? La minuciosidad a la hora de la perfectamente arreglado, ni una arruga en su traje, y más que un obrero, pues quien lo viera más bien parecería encontrarse con un ejecutivo o un directivo de alguna empresa. Iba con su sombrero perfectamente elegante, su pequeño bigote arreglado, con la raya en medio, o sea, y además una forma de hablar muy pausada, por decirlo así, muy cortés. Sabía ganarse la confianza de la gente, hasta tal punto que veremos que comete crímenes que uno diría, pero ¿cómo se fiaron de esta persona así? Pues él tenía una especie de encanto que realmente hacía que la gente confiara en él. Pero este periodo de tranquilidad se desvanece cuando el matrimonio decide irse a vivir a Düsseldorf, ¿verdad? Sí, y ahí empieza realmente digamos que una espiral de violencia pues sobrecogedora. Después de 4 años de estar viviendo esta vida sosegada, en 1925 los Kürten deciden mudarse de nuevo a Düsseldorf, que os recuerdo que era de alguna manera la ciudad en la que había cometido sus primeras fechorías de pequeño. Algo extraño había ya en la mente de Peter Kürten, porque fijaros que cuando iban en coche en dirección a Düsseldorf estaba poniéndose el sol. Era una puesta de sol pues de estas encarnadas, no rojas, muy vivas, y él lo comenta como que aquello le impactó de alguna manera, que era como un sol de sangre, y que aquello le dijo que él debía continuar su destino, ¿no? O sea, como si hubiera recibido una especie de señal del propio cielo, ¿no? Del propio cielo rojizo en ese atardecer, según se acercaba de nuevo a Düsseldorf, ¿no? Como diciendo, aquí estoy de nuevo, aquí he llegado. Además, el verano de 1929 fue especialmente sangriento, que después se prolongó también en el otoño y el invierno, ¿no? Sí, antes en el mes de febrero ya empezó con su lista de crímenes. Primero ataca a una mujer, a Frau Kuhn, y asesta 24 puñaladas con unas tijeras. A la mujer la coge de la pechera y empieza a asestar esas puñaladas. Bebe su sangre. Entonces esta mujer la dejó allí tirada, pero sobrevive. Lo que pasa es que, llevada por el susto, por el terror, por supuesto, no consiguió dar una descripción de la persona que le había atacado a la policía. Pero claro, ella sabía que quien sea la había apuñalado y había bebido de su sangre, con lo cual ella dijo a la policía que le había atacado un vampiro. A partir de ahí es cuando la prensa más o menos sensacionalista empieza a hablar de el vampiro de Düsseldorf. Ahí es donde obtiene este apelativo por el que va a ser conocido más adelante. Esta mujer sobrevive, pero el 8 de febrero, pues me temo que
se ceba en otra niña, en este caso de 8 años, y bueno, pues la mata a puñaladas también con las tijeras. Se llamaba Rosa Oliger, también bebía su sangre, y bueno, pues el día 9 de febrero, al día siguiente, la policía encontró, como comentó más adelante, mientras la mataba y tratando de quemar el cadáver, pues tuvo también sus fantasías sexuales, etcétera. Realmente pues algo perverso. Y el mismo 13 de febrero, fijaros que son apenas 5 días de diferencia, o sea, era una sed de matar increíble. Ese día, al parecer, se encuentra con Rudolf Stier, que es un obrero que llegaba pues más o menos borracho, tenía unos 45 años, se conoce que pues unas palabras malsonantes, por alguna razón seguramente, porque iba este obrero bebido, pues se metería con él o lo que sea, y pues nada, pues acaba con él directamente también a base de puñaladas, y ahí se queda la cosa. Fijaros que la policía se ve muy despistada, porque primero se encuentran el cadáver de una niña, 5 días después, es atacada una mujer, 5 días después la niña pequeña, y 5 días después un hombre, es decir, no hay un patrón. Entonces eso dificulta mucho la investigación, porque piensan, bueno, esto debe haberlo hecho gente diferente. Y además, llevado por esa extraña buena suerte de la que os hablaba antes, resulta que poco antes un enfermo mental que estaba por allí por Düsseldorf, un tal Stausberg, había atacado a 2 mujeres con una soga. Le cogieron, la policía le cogió, y pues como este hombre no estaba muy bien de la cabeza, pues confesó todos los crímenes anteriores. La ciudad de Düsseldorf entonces dijo, bueno, pues ya está, ya han cogido al malo, por decirlo así, ya podemos dormir tranquilos. Y que va, como bien decía Yolanda, la cosa se desata en verano. En agosto, a finales de agosto, pues el 21 de agosto, para ser más exactos, ataca a 3 personas, les da tajos con las tijeras en la espalda y en las costillas, pero al menos consiguen escapar. Lo gracioso, entre comillas, por decirlo así, es que antes de atacarlas se cruza con ellas y les da las buenas tardes, del modo más educado, o sea, algo realmente impensable. El día 23, 2 días después, estrangula a Gertrude Hamacher, que es una niña de 5 años, y a Luis Lenzen, que es, bueno, pues otro de sus crímenes más horrorosos. En Düsseldorf prácticamente eran vecinos, entonces los niños salían sin ningún tipo de problema hasta altas horas de la noche. Estas 2 niñas volvían de una feria, de la feria de Fleje, cuando les salió al paso, camino a su casa, pues Curten, y le dijo a la chica mayor que si hacía el favor de comprarle tabaco en la feria, que ella se encargaba de cuidar de la pequeña. La pobre chica de 14 años se fió de él, fue rápida y corriendo pues a hacerle el favor de comprarle tabaco, y mientras pues acabó con la pobre muchacha de 5 años, a la que primero estranguló y luego degolló. Y a la vuelta, cuando vino Luis, pues prácticamente hizo lo mismo, e incluso luego la decapitó. Un crimen que dejó a la ciudad absolutamente conmocionada. Al día siguiente, no contento con esto, apuñala a otra mujer, a una criada, a Gertrude Schul, porque se niega a mantener relaciones sexuales. Le dice, ¿quieres mantener relaciones sexuales conmigo? Y ella dice, antes muerta. Y dice, y él dice algo así, pues de acuerdo. Y pues nada, la apuñala allí mismo. Esta mujer de todas maneras consigue sobrevivir, y ya por lo menos da una pequeña descripción. Dice a la policía que quien le ha atacado es un cuarentón de aspecto agradable, que ella no pensaba que pudiera venir con esas malas intenciones. 5 días después, el 29 de agosto, con otras tijeras, pues ataca también, apuñala a María Hahn, una sirvienta, entierra su cuerpo a orillas del Rin, y fijaros hasta qué punto estaba este hombre, pues realmente mal, que al día siguiente la desentierra, viola el cuerpo, trata de crucificarlo a un árbol, y como no lo consigue, vuelve a enterrarla en otro sitio aparte. Y ahí empieza un poco a hacerse notar. Él quiere también notoriedad, porque envió una carta a los periódicos indicando dónde estaba el cuerpo, ¿no? Entonces ya se ve que él quiere de alguna forma también regocijarse en el horror que está causando. Otra de las cosas que él dice es que le gusta volver a la escena del crimen, y que cuando vuelve, por ejemplo, aquella mujer que le definió como un vampiro, volvió varias veces, 2 veces en esa noche y otras veces repetidamente, y decía que incluso solamente el estar en la escena del crimen le provocaba orgasmos. O sea, realmente era un personaje que estaba pues muy enfermo. Muy enfermo, y la verdad es que, como se suele decir, tocó todos los palos que toca un asesino. Este hombre hizo de todo. Y luego llega eso que dicen que no existe, que es la casualidad,
y por esa casualidad la policía lo arresta, ¿no? ¿Cómo se produce el arresto? ¿Qué ocurre? Y luego ya el comienzo del juicio. Pues sí, después de ese, como bien decía Yolanda, aparte del verano, el otoño y el invierno pues también fueron moviditos. Primero viola y mata a martillazos en septiembre a Ida Reuter, bebe su sangre, luego también con un martillo ataca a Elizabeth Dorrier, una sirvienta medio gitana a la que también mata. También ataca con un martillo a Frau Meurer y a Frau Wanders, dos mujeres de la localidad que sin embargo sobreviven. Y en noviembre de 1929 pues estrangula y apuñala con unas tijeras a Gertrude Alberman, que bueno, pues esto es horrible porque era una niña de 5 años. 2 días después envía una carta a un periódico que se llamaba La Libertad de Düsseldorf con un mapa en la que indicaba dónde estaba localizado el cuerpo, pero fijaros que ya le da lo mismo, mujeres, hombres, niños, ataca todo lo que se le ponga por delante. Pero bueno, el caso es que el caso por el que le van a acabar deteniendo ocurre el 14 de mayo de 1930. Ese día llegó a la ciudad una sirvienta que estaba en paro, María Budlik, y que estaba buscando, pues eso, un lugar donde poder quedarse para buscar trabajo. Y esta mujer nada más llega se encuentra con un hombre que ella dice, perdone, ¿me puede indicar un albergue para señoras para pasar la noche? El hombre pues accede a llevarle, y cuando van paseando por un parque, pues ella se acuerda, ¿no?, de lo que ha leído en los periódicos y acerca de ese asesino que tiene aterrorizada a la ciudad en la que ella misma se ha bajado ese mismo día. Entra un poco en estado de miedo, ¿no?, de terror, y empieza a decirle que no va a acompañarle más. El hombre dice, pero ¿por qué? No ocurre nada, digamos que tiene ahí unas palabras, y en ese momento sale otra persona que, viendo el escándalo un poco, pues le dice que ocurre aquí. La mujer expresa su miedo, y del otro, pues un poco asustado por este nuevo personaje que acaba de aparecer, esta persona que había salido del bosque un poco a rescatarla, ¿no?, de lo que ella pensaba que iba a ser un atacante, resultó ser ni más ni menos que nuestro amigo, entre comillas, Peter Kürten, que pasaba por allí y vio la posibilidad de poder engañar a esta mujer. La llevó, pues ahí comete un gran error, porque la lleva a su propio edificio, a su propia casa. Bien, él, pensando que esta mujer, que María Budlik, no iba a darse cuenta, pues se ofrece de nuevo a acompañarla a otro sitio, ya que no quiere tener ningún tipo de relación con él. Y bueno, pues cogen un tranvía para llevarle hasta la Uhringerplatz, una plaza de allí de Düsseldorf, donde, bueno, pues él aprovecha para internarla un poco en el bosque sin que se dé cuenta, y allí la coge del cuello y le dice que si quiere tener relaciones sexuales. Claro, la pobre mujer, ¿qué va a decir? Entonces, él, bueno, pues la fuerza allí mismo, y luego la acompaña amenazada de nuevo hasta la parada. Como no había, según él dice durante el juicio, como ella no se había violentado y había accedido, entre comillas, que por supuesto no lo había hecho, pues no la mató. Sencillamente la dejó ir y él se fue a su casa. Pero pensando que iba a ser incapaz, y menos viniendo de una localidad de fuera, en que la iba a encontrar. Pero no era así. La muchacha se acordaba perfectamente. Ella no acudió a la policía, mandó una carta a una persona, pero esa carta no llegó a la mujer a la que iba dirigida, sino a otra que tenía un nombre muy parecido, que al leerla, bueno, pues al leer aquel ataque, pues rápidamente acudió a la policía, y la policía, el 21 de mayo, localizó a María Budlik, a esta muchacha, y bueno, después de convencerla de que les ayudara, y después de mucho perderse por Düsseldorf, encontró la calle, ¿no? Encontró la calle en la que la había llevado Peter Kürten. El propio Peter Kürten, mientras estaban mirando y hablando con la mujer que más o menos mantenía los pisos, se encontró allí con ella, se quedó muy extrañado de encontrarla allí, más acompañado de policía. Entró en casa, cogió su sombrero, bajó por las escaleras, salió por el portal, donde se dio cuenta de que había 2 hombres apostados de paisano, pero que él reconoció enseguida como policías, y en ese momento sabía que estaba acabado. Y bueno, pues a la vuelta, de noche, no tuvo más remedio que decirle a su mujer, le comentó lo que había ocurrido con la muchacha, le dijo que con los antecedentes que él tenía, pues le caían como poco 10 años de trabajos forzados. La pobre mujer, pues fijaros, claro, después de que le contara eso, se quedó la pobre absolutamente pasmada.
Ante eso, además, le contó también algún que otro caso anterior y le dijo, por lo menos vamos a estar 10 años separados. Y ella pues se vio absolutamente acorralada, fatal, empezó a hablarle de lo que la esperaba, de que aquello era una ruina, que iba a pasar hambre en su vejez y que, bueno, que aquello era, pues claro, absolutamente un desastre. Ella le decía, yo estoy por quitarme la vida y luego te la quitas tú también, o sea, absolutamente desesperada. Peter Kürten ni se inmutó, y sin embargo, que es una de las cosas curiosas que no coinciden en el rasgo del psicópata, mostró cierto afecto por su mujer diciéndole, bueno, mira, tengo la solución. Como dan una recompensa por mí bastante elevada, tú me denuncias y, bueno, pues la cobras. Y, bueno, ella decía que no, se negaba y se tiró prácticamente toda la noche tratando de convencerla. El caso es que después de 2 días la acaba convenciendo y la mujer de Peter Kürten se dirige a la policía y les dice que ha quedado con él en la iglesia de San Roque a las 3 de la tarde, que allí está esperando. Efectivamente, acude la policía con ella, ahí está Peter Kürten, los policías se acercan muy nerviosos y él, absolutamente tranquilo allí, sentado con las manos en los bolsillos, le dice que no tienen por qué preocuparse, con una sonrisa en la cara. Y bueno, ahí fue la detención de Peter Kürten, que ocurrió el 23 de mayo de 1930. Y luego llega un juicio que, como mínimo, tendría que ser muy, no sé, variopinto para la época, ¿no? Porque cuando este hombre empieza a alargar la mayoría de cosas desconocidas por la propia policía. Exacto. Antes del juicio, pues mientras está arrestado, allí conoce a un psicópata que tenía mucho, a un psicólogo que tenía mucho éxito, muy reconocido en Alemania, que es Karl Berg. Él escribió un libro sobre Peter Kürten, se supo ganar su confianza y escribió un libro llamado The Sadist, que es el sádico, en el que recoge un poco pues las confesiones de Peter Kürten. Empezó a hablarle de todo lo que había hecho, de todo lo que había pasado. Gracias a él conocemos la infancia de Peter Kürten y digamos que a él le hizo lo que más adelante se llamó la gran confesión, es decir, empezó a cantar, entre comillas, todos los crímenes que había cometido desde el principio, montones de crímenes que habían quedado irresueltos en el pasado. Empezó todo esto que hemos estado viendo hasta ahora, pues empezó a comentárselo al psicólogo. Luego lo repitió en el juicio, por supuesto. En el juicio le hicieron una especie de jaula para que no pudiera escapar. Él permanecía ahí dentro completamente impasible. Detrás de él había pues, toda una serie de objetos, desde cráneos, un hacha con el que había enterrado a una de sus víctimas, las tijeras que había empleado, martillos con los que había también golpeado hasta matar a más de una de sus víctimas. Bueno, había una especie de museo escalofriante que era un poco historial y cronológico, ¿no?, de crímenes. El público que estaba presente en el juicio, sobre todo, además de quedar horrorizado con esa panoplia de instrumentos de mortales, ¿no?, que había empleado, incluso cráneos de algunas de sus víctimas, sobre todo se quedó prácticamente alucinado con ese rostro impasible de un personaje que tenía una cara anodina, es decir, que podía haber sido cualquiera de sus vecinos, perfectamente arreglado, con una minuciosidad tremenda, perfectamente peinado y sobre todo esa voz monótona, tranquila y serena con la cual iba describiendo las atrocidades más horrorosas. Bueno, la verdad es que yo ahora, ya casi para ir terminando en porque vaya personajito que nos has traído, porque alguno de los próximos tendrá una cosita, 2 cositas, pero este ya tiene absolutamente de todo. Esta última descripción que comentas, Javier, a mí me suena a un personaje de hace muy poquito tiempo, de hecho todavía es noticia, y que mató a sus 2 hijos en Córdoba, ¿no? Esa forma de anodina que si tú lo ves, el caso Bretón, si tú ves a ese hombre, dices, ¿cómo es posible que este hombre hiciera esa atrocidad de quemar a sus hijos como los quemó? Y en este caso de Peter Kürten, quemó, mató, hizo absolutamente de todo. La verdad que, como tú le decías, una personalidad de psicópata total. Y es curioso el punto ese de, bueno, que no sé si qué visos tendrá de realidad o no, que le comenta a la mujer, pues vamos a hacer esto, que cobre la recompensa para vivir el resto de tu vida, porque eso, en esta personalidad psicopática, que la gente no son seres humanos, sino que son cosas,
es Sí. difícil, ¿no?, de que en algún momento puedas sentir cómo acaba ya la historia, el juicio, y cómo acaba la vida de este buen hombre, entre comillas. Pues nada, el jurado no tardó ni media hora, evidentemente, en tomar una decisión, y la pena pues fue pena de muerte, evidentemente, lo que se dictaminó contra él, ¿no? Probados, se le condenó por 9 asesinatos y 7 intentos frustrados de homicidio. El resto, bueno, pues era lo que él había contado, aunque había señales y evidencias de que lo que había contado era verdad. Además, el psicólogo que se ganó su confianza se dio cuenta de una cosa: no recordaba detalles normales que una persona normal hubiera recordado siempre, pero todos los ataques los recordaba con una minuciosidad tremenda. Manifestaba ahí una memoria ahí fuera de lo normal, fuera de lo común, lo cual daba un grado de la profunda satisfacción que sentía en cada uno de sus ataques. Como bien decías, algo que realmente chocó fue el cariño que tenía a su mujer. Y no era mentira, porque él mismo, cuando se le preguntó si tenía algún tipo de remordimiento, decía que no, que era de alguna forma, que era una especie de... que cómo lo podía sentir, si esa era su misión, ¿no? Era castigar a la sociedad opresora. Él también se daba cuenta de que algo había fallado desde su infancia y que a lo mejor se había extralimitado, por decirlo así, en esa venganza, ¿no?, contra la sociedad. Pero sí es cierto que sí que... Bueno, este hombre pues carecía completamente de empatía, pero sin embargo pues manifestó una simpatía total por su mujer, a la que él decía que tenía muy buen carácter, aunque no convivían realmente como marido y mujer, es decir, que maritalmente pues a él no le llamaba la atención, pero sí, sin embargo, le tenía cariño por su buen carácter, decía él. Y bueno, ese es uno de los pequeños misterios que anda ahí en esta mente absolutamente extraña de Peter Kürten, que acabó su vida el 2 de julio de 1932 en la guillotina, que se levantó en el patio de la prisión de Kringelputz, allí en Colonia, en su colonia natal. Y fijaros como remate lo sorprendente que es que, al enterarse cuando ya iba por el corredor de la muerte, por decirlo así, le dijo a Carl Berg, al psicólogo con el que hablaba, le decía: cuando la guillotina caiga sobre mi cuello, ¿podré escuchar, aunque sea durante unos instantes, la sangre emanando de él? Decía, porque ese sería el remate del placer de los placeres, como si fuera ya el sumum, ya del culmen, ¿no?, de una vida dedicada a ese placer que solamente estaba centrado en la sangre. ¿Y el psicólogo qué le dijo? Pues es algo que desconozco, la verdad. Supongo que como yo se quedaría sin palabras cuando se entró Imagínate. Con los ojos abiertos como platos, ¿no? O sea... Pues evidentemente, aunque conociéndole, supongo que se podía esperar una pregunta de este estilo. Algo así. Pues Javier, muchísimas gracias por esta nueva sección que nos traes en La Búsqueda, esta galería de personajes insólitos. José Antonio, de verdad que hoy el estreno de Javier me ha dejado impactada. A mí me ha dejado manchado de sangre por todos sitios, o sea, directamente. Javier, cuidado con los mecheros y las tijeras. Sí, de verdad. Muchísimas gracias y estamos esperando impacientes tu próximo personaje insólito. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo y hasta la próxima. La verdad puede ser la suma de varias verdades, pero la mentira y el fraude nunca sumarán una verdad. ¿Dónde está la línea que separa el misterio de la ciencia? Soy Fernando Aisa y en Buscas Respuestas lo vamos a comprobar.
Un equipo de biólogos de la Universidad Estatal de Florida acaba de descubrir que los anillos de hadas, que se cuentan por miles en el desierto de Namibia, siguen una especie de ciclo vital, que los hace aparecer y desaparecer con regularidad. Los nuevos datos que se publican esta semana en Plus One añaden, si cabe, aún más incertidumbre sobre la naturaleza de estas formaciones que nadie ha logrado explicar todavía. Su origen sigue siendo un misterio. Se trata de decenas de miles de extrañas calvas circulares de entre 2 y 12 metros de diámetro que motean las polvorientas praderas africanas del desierto de Namibia, justo entre Angola y Sudáfrica. En el interior de esos círculos la hierba no crece, pero muchos de ellos están rodeados por un anillo de vegetación más alta que la de alrededor, una especie de corona verde que marca claramente el perímetro de la zona seca. Tenemos un enigma en Namibia, en África. Existen unos círculos llamados círculos de las hadas. Los conocidos como anillos de las hadas o también círculos de las hadas de Namibia no son obra de las mencionadas hadas. Según una nueva investigación por parte de un biólogo alemán llamado Norbert Jürgens, los responsables de los círculos que aparecen en algunas zonas áridas de Namibia y Angola, al suroeste de África, son hechos por las termitas de arena conocidas con el nombre de Plasmodontes alocerus. Según Norbert Jürgens, han aparecido muchas hipótesis como causas probables de la aparición de estos misteriosos círculos o anillos de hadas. Algunas de las tribus africanas, según sus creencias, dicen que son causados por espíritus de guerreros que cayeron en combate. Por otro lado, los científicos que han investigado los círculos han llegado a diversas hipótesis en las que se encuentra la teoría de la presencia de minerales radioactivos que no dejan crecer la vegetación en algunas zonas, dejando estos anillos. También se pensaba que podía tratarse de plantas venenosas, entre otras cuantas hipótesis, pero no se había llegado a ninguna conclusión para resolver el enigma más que la actual explicación de que son nidos de termitas. Pero lo que sucede en el desierto de Namibia es, o parece ser, algo completamente diferente. Los círculos se cuentan por decenas de miles y las explicaciones que han servido en otros lugares no han conseguido aquí romper la barrera del misterio que los rodea. Ahora Walter Tinkle, un biólogo de la Universidad Estatal de Florida, ha descubierto algo que se desconocía por completo. Y es que los círculos africanos siguen una especie de ciclo vital que los hace aparecer y desaparecer con regularidad y sin un motivo aparente. Los más grandes pueden persistir incluso más tiempo que lo que dura una vida humana. El estudio de Tinkle no resuelve el misterio, pero al menos aporta algo más de luz a esta cuestión. En su artículo, Tinkle revela que los círculos más pequeños tienen una duración media de 24 años, mientras que los más grandes pueden llegar hasta los 75. La cuestión del por qué se forman es muy difícil de resolver. Hay sobre la mesa un buen número de hipótesis, pero las pruebas no son convincentes para ninguna de ellas. Tinkle se interesó por primera vez en los círculos en el año 2005 durante un safari por el desierto de Namibia. A su regreso a Estados Unidos se dio cuenta de que muy pocos investigadores habían podido estudiar el fenómeno con detalle. Se trata, en efecto, de una zona muy remota y de difícil acceso. La población más cercana está casi a 200 kilómetros de distancia y abunda la fauna salvaje. Al principio, Tinkle pensó que los círculos marcaban los límites de colonias subterráneas de termitas, pero al excavar bajo un buen número de ellos no encontró ni rastro de estos insectos. Otras hipótesis, como la acción de hongos o sutiles diferencias entre los nutrientes del terreno o la emanación de vapores tóxicos desde el subsuelo, tuvieron que ser descartadas. Incluso los datos recabados por Tinkle deben ser tomados con cautela. Durante su investigación, el biólogo estudió centenares de imágenes aéreas y de satélite de la zona y comparó las diferencias entre
colecciones de fotografías de los mismos lugares, obtenidas con 4 años de diferencia, entre 2004 y 2008. Fue entonces cuando se dio cuenta de que los círculos en el momento de aparecer tenían ya su tamaño final, o crecían muy rápidamente hasta alcanzarlo. Los más pequeños tienen unos 2 metros de diámetro, mientras que los mayores alcanzan los 12 metros. Una vez formados, la erosión del viento crea en el interior de los círculos ligeras depresiones, e incluso hay algunos que han sido recolonizados por la vegetación y son ya apenas perceptibles. Schinkel utilizó las imágenes de satélite para averiguar cuánto tiempo necesitan los círculos desde que se forman para pasar a la fase de madurez y muerte, cuando vuelven a ser ocupados por la vegetación. Schinkel se dio cuenta también de que los círculos solo se forman sobre terrenos muy arenosos o en los que hay muy pocas piedras, pero nunca sobre dunas o aluviones, donde la arena ha sido depositada por el agua. Muchos de los experimentos y análisis están aún en curso y el propio Schinkel lamenta que ninguno de ellos permita aún explicar las razones que se ocultan tras el fenómeno. Se ha llegado incluso a pensar que se trata de un complejo y desconocido patrón de crecimiento de las plantas, que de alguna forma se organizarían para repartirse los nutrientes en un ambiente donde estos escasean. Pero nadie sabe cómo las plantas pueden ser capaces de crear este patrón y de seguirlo incluso si están dispersas en un área de muchos kilómetros cuadrados. Al final, el propio Schinkel piensa que los círculos de hadas de Namibia nunca dejarán de ser un misterio. Es posible que sea una de esas cosas que la ciencia nunca consiga explicar. ¿Y tú, buscador, qué crees que son estos anillos de hadas? Hasta la semana que viene. Misterios en la red. En más de una ocasión nos hemos adentrado en extraños lugares en el que poder visitar en Internet. Es frecuente que desde esta sección del programa abordemos alguna que otra extrañeza proveniente de la red. Enigmáticas imágenes, vídeos y melodías que parecen mantener un código oculto. Mensajes cifrados dirigidos a los internautas que se topen con este tipo de contenido. Resulta curioso y no menos sorprendente que existan creaciones que aseguran pueden reprogramar la mente de cualquier persona, reiniciar nuestro cerebro con tan solo acceder a un contenido multimedia y visualizarlo. Contenido multimedia que podemos encontrar en Internet si sabemos dónde buscarlo y poner así a prueba todo lo que se habla de él. Esta semana quiero hablaros de una de estas creaciones, un vídeo que podemos encontrar en YouTube, así como en otros portales, del que se dice que puede reiniciar el cerebro de quien lo ve, reprogramar su conciencia, crear desde cero la mente del espectador. El desarrollo de la humanidad conlleva una extensión del lenguaje. Permanentemente estamos añadiendo nuevos términos a nuestro universo semántico, situación que a su vez se extiende a los márgenes de nuestra elástica realidad. Pero más allá de agregar ingredientes a nuestro universo racional, el nacimiento de nuevos conceptos y de su respectiva terminología permite, además, enriquecer nuestro menú de metáforas. Con la consolidación de la cibercultura surgieron sustantivos como software, verbos como programar y conceptos como hackear. Con el tiempo comenzamos a utilizar estos términos para describir un ejercicio tal vez milenario, reconfigurar nuestra mente.
Así hoy sabemos que al recurrir a determinados protocolos mentales o psicosoftwares, como por ejemplo una meditación guiada, podemos no solo revitalizar nuestro cerebro, sino hackear nuestra propia realidad. Es decir, incidir de manera precisa y voluntaria en la manera en la que percibimos, procesamos e interpretamos nuestra existencia. Independientemente de los sentimientos encontrados que a muchos de nosotros nos genere su figura, lo cierto es que Timothy Leary concretó significativas aportaciones al estudio de la mente en general, incluyendo la conciencia y particularmente en su relación con lo psicodélico. Luego, de una vida repleta de aventuras, tanto físicas como intangibles, en 1993, 3 años antes de su muerte, Leary creó una especie de videomanual psiconáutico titulado How to Operate Your Brain. Durante 28 intensos minutos, compuestos por imágenes y música proepilépticos, el vídeo presenta un monólogo de Leary, notablemente inspirado en las ideas del genial teórico de los medios Marshall McLuhan, aparentemente diseñado para facilitar el reseteo de tu mente. La pieza comienza recordándonos que el estado original de nuestro cerebro es el caos. En sintonía con esta premisa, se nos recomienda saturarlo de información, desbordarlo, de construir su organización lineal. El caos es básicamente positivo. Relájate, surfea las ondas del caos y aprende a reprogramar tus realidades. Siéntate, fluye, abre tus ojos, apaga tu mente, desenfoca y deja que las ondas del caos recorran tu cerebro. Flota a la deriva, ¡fum! Diseña, crea un nuevo orden, tu estilo desde el caos. El manual prosigue profundizando en abstracciones más complejas y estimulantes. La brújula sigue siendo la obligación existencial de actuar como ingeniero de tu propia realidad. Pero ahora, la comunión con el caos se desdobla en una tajante invitación. Cuestiona la autoridad, piensa por ti mismo, aléjate de la veneración autómata y sobre todo, conócete a ti mismo. La meditación guiada continúa. Ahora adquiere la forma de un racimo de advertencias alrededor de los medios. Cambia las palabras que utilizas, cambia las formas en las que te comunicas. Si cambias el medio, entonces te cambias a ti mismo y cambias tu sociedad. 2 o 3 citas de McLuhan, el mensaje se mantiene. Cambia el medio, no dejes que nadie controle tu percepción de las cosas. Finalmente entramos a la celebración de la cultura digital como una pradera repleta de posibilidades, de medios y mensajes floreciendo, de fantasías programables, y cierra con un optimista decreto en torno a la telepatía. Acabamos de aprender cómo comunicarnos de cerebro a cerebro, de alma a alma. How to Operate Your Brain es una especie de reliquia vintage de contracultura y neuroresponsabilidad ontológica, y más allá de su potencial, existente o no, de fungir como un instructivo de reprogramación mental, no podemos dejar de reconocerle a esta pieza su calidad de recordatorio. Eres lo que quieres ser, no hay pretextos. Debo confesaros que yo he visto el vídeo, aunque el resultado de esta acción prefiero guardarlo en secreto para proponeros un reto. Una especie de estudio realizado por los buscadores que, semana tras semana, os unís a nosotros en la búsqueda de lo insólito y lo sorprendente. Quizá, entre todos nosotros podamos desmitificar el resultado prometido tras la visualización de este vídeo. O quizá, quién sabe, seamos nuevas personas con nuevas mentes, dando por válido todo lo que se cuenta del mismo. Os animo, ¿por qué no?, a que seamos investigadores, realizando una valiente incursión hacia un extraño vídeo plagado de mensajes y, por supuesto, a contárnoslo, a poner cifras y datos, a intentar, entre todos, desvelar el misterio que rodea este vídeo, llamado How to Operate Your Brain. Buscadores, hasta la semana que viene. Sé un buscador. Sé un buscador. Hit the beat and take it to the
Sé un buscador. No te dejes engañar. Rechaza imitaciones. Sed bienvenidos una semana más a Informe Paranormal, el informe con más noticias raras y del mundo del misterio del momento. Hoy en el sumario tenemos varias noticias escabrosas y escalofriantes para todos ustedes que no dudaré en compartir con la audiencia. En primer lugar tenemos la historia de un perro que trae a casa los restos de una pierna humana. Tenemos el encuentro fortuito de parte de un hombre de Hampshire que ha encontrado un cocodrilo de 6 patas, sin duda un monstruo sacado de alguna novela de Lovecraft. Tenemos el increíble caso de las bolsitas de té que se autocombustionaban en forma parecida a la combustión espontánea. Un servidor opina que las bolsas están hechas según alguna receta de brujería extraña. Investigaremos más a fondo. Esta semana no tenemos ni encuentros de ultratumba ni los informes de Vanessa Desdicha, porque me han contado unos pajarillos que están haciendo un reportaje especial en la ciudad de Igualada, esperando entrar en la ya conocida por todos gracias a un programa de televisión, Mutua Igualadina, donde planean hacer un reportaje sobre los espantosos espectros que ahí viven desde hace muchos años después de su cierre. Y ahora, sin más dilación, vamos a pasar a comentar los titulares del día. Fenómenos paranormales ocurren a diario y nadie lo cuenta. Miles de ovnis invaden nuestro espacio aéreo y nadie lo cuenta. Pero, ¿qué ocurre en nuestro planeta? ¿Y por qué? De otro mundo, informando para este llega Informe Paranormal con Norberto Diestro Siniestro. Y es que el perro de un tal Bill Flowers, nombre real, volvió a casa con los restos de una pierna humana en la boca, algo que sin duda ha desatado la alarma social en todo el vecindario. Y es que no es la primera persona que desaparece misteriosamente, aunque sí que es la primera que regresa, al menos en parte. ¿Podría ser que una secta estuviera practicando sacrificios humanos sangrientos en pos de un dios menor? ¿O tenemos algo que preguntar a las fábricas de salchichas? Nada más se sabe sobre este inquietante hallazgo, y si surge más información la daremos, como siempre, aquí, en Informe Paranormal. Nos encontramos de nuevo en Hampshire, Reino Unido, hogar de lo paranormal, donde un pescador tuvo un encuentro fortuito con un nuevo ejemplo de criptozoología, o lo que es lo mismo, el intento de darle un nombre científico al estudio de los bichos más raros y monstruosos de la naturaleza. Pues bien, este hombre, del que no ha trascendido su identidad, se encontraba pescando cuando quedó atónito por una visión horrorosa. Un gran reptil, al que ha descrito como una especie de cocodrilo, salió del agua para devorarle. Pero esa no es la noticia, ya que el hombre salió ileso. La noticia es que, según el pescador, el cocodrilo tendría 6 patas en lugar de 4, cosa que ha sorprendido a la comunidad de zoófilos. Zoólogos, que opinan que quizás el hombre confundió el número de piernas del cocodrilo, que en lugar de 6 tendría 4, debido a la rapidez con la que se movía el animal. Los investigadores de lo paranormal ya denominan a este animal como el hormigodrilo, una especie que, sin duda, dará que hablar.
Y el tercer titular del día nos lleva a Brighton, de nuevo en Inglaterra, donde han ocurrido casos de combustión espontánea, pero no de personas, sino de bolsas de té, algo que causa más terror a los ingleses que la muerte por deflagración instantánea y súbita que tanto se ha descrito en la literatura de misterio y fenómenos extraños. Un café de esta localidad tuvo que ser evacuado tras estallar en llamas, ocasionadas por la ignición de varias inofensivas bolsas de té. Sí, lo han oído bien. Que podrían estar, según las autoridades, cubiertas de aceite y que ese aceite se inflamaría por acción del calor, convirtiéndolas en bombas incendiarias. Aunque los expertos en fenomenología paranormal ya hablan de que los chinos han impregnado presuntamente las bolsas de té fabricadas en su país con algún polvo alquímico parecido a la pólvora, indetectable al olor o al control de calidad. Dice un empresario fiel al programa que podría tratarse de la pólvora que habría acabado con la vida de un empresario pirotécnico chino que descubrió un terrible secreto. Pero, ¿quién sabe? Y atención, porque tenemos una noticia de última hora que nos lleva a la esfera ufológica, y es que no hace más de 24 horas que se ha detectado sobre los cielos de Alemania un triángulo volador que ha sido filmado por un afortunado testigo que ya lo había subido a YouTube para que todos puedan admirarlo. El vídeo es impresionante desde luego y podría tratarse de una nave extraterrestre que viene a la Tierra con veto a saber qué intenciones. Si desaparece la canciller Merkel de un día para otro, sabremos que habrá sido abducida, aunque un servidor ya ha intentado hacer llegar a los grises una lista con toda la gente de la Tierra que debe ser secuestrada por ellos, de forma inmediata. Solo les doy una pista. La Moncloa y los estudios de televisión van a quedar vacíos. Y hasta aquí Informe Paranormal. Espero que haya sido de su agrado y volveremos la semana que viene con más titulares del mundo del misterio y un reportaje trepidante sobre los espantosos espectros que viven en la Mutua Igualadina. Hasta entonces, que tengan ustedes una terrorífica semana. ¿Quieres hablar con nosotros? Entra en nuestra web www.enlabúsquedaradio.com. También nos puedes escribir a nuestro email contacto@enlabúsquedaradio.com. Síguenos en Twitter a través de @enlabúsqueda1. Facebook, teclea en el buscador En la Búsqueda. Habla con Yolanda a través de su sección Respuestas del Más Allá @enlabúsquedaradio.com. Ya sabes, ayúdanos en la búsqueda de respuestas. Bueno, José Antonio, ya hemos llegado al final del programa. ¿Cómo te encuentras? Ya te estoy viendo que ya no... Ya, o sea, he aguantado 2 horitas, como habéis visto, casi sin toser ni moquear, y ahora ya me estoy poniendo mal. ¿Y ahora qué hago yo, Yolanda? Una semana entera sin escuchar, bueno, a ti te escucho durante la semana, pero a los buscadores sin leerlos, no, también a ellos los leo. Bueno, se me va a paliar durante la semana porque estamos en pleno contacto a través de todas las vías de comunicación, Facebook, Twitter, la página web.
el email, el teléfono, daremos próximamente uno nuevo. Y bueno, en la calle. Otra cosa que hay que aclarar, si nuestros buscadores se acaban de unir a la familia de En la Búsqueda y han escuchado programas anteriores, recordarán que teníamos un teléfono de contacto. Sí. Si alguno de ellos ha intentado llamar a este teléfono, o una de dos, o le ha salido una persona diferente, que no somos nosotros, porque a veces se utilizan los números de teléfono muchas veces y se lo dan a otra persona, o directamente les ha salido que el teléfono no existe o que está apagado o cualquier historia. No, ya te digo yo que ha salido otra persona. La persona está muy contenta con nosotros. ¿Sale otra persona? Seguro. ¿Lo has probado? Sí. Vale. Pero lo que sí que, bueno... Pues que no, que ese teléfono no. Pero próximamente sí que habrá teléfono. Como lo que hay cada semana, salvo pequeñas excepciones, es los comentarios de los buscadores. Sí. Estefanía Herrera, magnífico programa. Soy y me siento una buscadora y desde que os encontré muchísimo más. Magnífica la difusión del caso de Monachil porque dais todos los detalles, todas las vertientes y perspectivas del caso y eso me gusta. A ver, yo. Teresa Casteval. Total, como estoy malo, si lo voy a leer igual de mal. Los presentadores parecen niños de la ESO. Nunca había oído a nadie con tan poca habilidad para comunicar y prender la atención del oyente. Con la falta de trabajo que hay y los buenos periodistas en esta situación, no entiendo cómo están estos aquí. Y yo tampoco, pudiendo estar cobrando y trabajando menos. Teresa, dinos dónde tenemos que ir, que yo creo que podemos ir. Pero eso sí, eres una oyente, no sé si buscadora, y la verdad es que yo te agradezco el que nos hayas escuchado. No has comentado nada del programa, porque los presentadores podemos ser malos, pero es que los presentadores casi no salimos en la búsqueda. Lo demás es todo lujo, es testimonios, colaboradores excepcionales y la gente que participa activamente. Eso es lo importante. Los buscadores, pues sí, lo hacemos, lo montamos todos, no cobramos y estamos toda la semana con ellos. Pero bueno, ahí estamos. Gracias, Teresa, por los ánimos. Te has quedado a gusto, ¿eh? No, es que, bueno... No, pero es lo que decimos. Es que es un siempre. comentario que... A ver... Es que es lo que decimos siempre. Puedes meterte con los temas que no te gusta. Es que no sé qué viene. O sea, es una crítica, pero bueno, ahí está. Bien. Bueno, no, sí, a ver, tampoco creo que... No, o sea... Yo no soy ninguna lumbrera presentando el programa. No, pero está Teresa, bien. Te lo digo de no, verdad. Pero bueno, yo o si es ella profesora de periodismo o de comunicación, o si conoce a alguien que puede estar en este puesto trabajando bastantes horas al día de gratis y luego hacer el programa, difundirlo y estar permanentemente comunicado con los buscadores sin cobrar, pues mira, que estén en este puesto que estamos nosotros. Pero bueno, que Teresa, que gracias por tu opinión. A ver, cada uno es libre de decir lo que quiera. Siempre digo que intentemos tener un poquito de respeto. No, pero y sobre todo que comente algún tema del programa, que para eso están los comentarios. Eugenia Durán Salgado, buenísimos temas y mucha información. He pasado un buen rato con vosotros, chicos. Camino 45, excelente. Inma del Pozo, muy aclaratorios los temas. Gracias, buscadores. Juan Sin Miedo. Cada vez me gusta más cómo tratáis los temas y con la normalidad que nos hacéis llegar las temáticas de misterios. Felicidades por hacerme partícipe de todo esto. Y ahora más allá, que no nos vamos al más allá, sino que un buscador que tiene el link de más allá en iVoox dice: genial programa como siempre, un 10. Yo sí pienso que fuimos manipulados por algo, extra puntos suspensivos de ahí. El paso abismal, incoherente del mono al hombre inteligente. Rosa Sáez, muchísimas gracias por las semanas que me hacéis pasar con vuestro programa. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los buscadores y nada, yo creo que ya es hora de eso que tanto te gusta. Y yo, es curioso, en esto no he evolucionado, porque a mí, yo no hice la ESO, yo hice, soy mayor, hice la EGB, pero a mí en la EGB, en el BUP, en el COU y luego lo que he podido hacer por ahí en estos mundos del Señor, siempre me ha gustado Metallica y ahora la traigo. Subimos un poquito esa Metallica. Ahí está. Me empieza a gustar, ¿eh? Sí, te estás transformando. Un poquito solo. Porque te ha reiniciado el cerebro con lo de Esteban Palomo y el vídeo, ya te digo yo. ¿Ah? Sin saberlo.
No, supongo que es tantas veces escucharla. Sí, ya me ha pasado con canciones que hoy en día de hoy me gustan muchísimo, que la primera vez que las escuché no me gustaron. Y al final, mira. ¿Y a ti que no te gusta escuchar varias veces la misma canción, Eres un chivato. No, os explico antes de marcharme por qué dice esto, José Antonio. Porque yo tengo la costumbre de irme a dormir y escuchar música. ¿Y qué pasa? Que soy de las repetitivas. Cuando me gusta una canción la escucho una y otra vez. Soy de las pocas personas que en su dispositivo móvil debe de usar o sea, es como una redondita con unas flechas en el reproductor que pone 1. Pues me conecto eso. Y entonces empiezo a escuchar la canción una y otra vez, y así estoy. Y por eso se mete conmigo José Antonio. Vale, ha estado muy bien eso de ya así estoy. Bueno, despide el programa porque si no nos robamos. Buscadores, sobre todo, acordaros de que ya disponéis en la página de Facebook de En la Búsqueda la pregunta de esta semana de En la Búsqueda Pregunta. Esperamos vuestra opinión. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos, nos escuchamos. ¿Dónde? Aquí, en La Búsqueda.